Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast, Aló Anehud, un espacio de conversación, información y comunicación directa con nuestras y nuestros asociados. En los próximos minutos, escucharemos un tema de interés para nuestra organización, donde nuestra invitada o invitado podrá responder las preguntas o inquietudes que nuestras socias y socios han enviado al correo podcast@anehudchile.cl. Bienvenidas y bienvenidos. Buenas tardes a todas las personas que se encuentran escuchando este nuevo programa Podcast Aló Anehud, que va a tratar un tema muy importante para las y los jóvenes, pero también para el mundo del trabajo, como son las nuevas formas de empleo desde una mirada juvenil. Para esto tenemos como invitado a Cédric de Polier, responsable del trabajo de juventud de la Internacional de Servicios Públicos y también coordinador de algunos proyectos en América Latina que tienen que ver con el mismo tema. Bienvenido, Cédric. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Sergio. Estoy muy bien, estoy muy feliz, muy contento de estar invitado a ese podcast de Aló Anehud. Dime una cosa, Cédric. Tú eres el responsable global de los jóvenes de la Internacional de Servicios Públicos. Desde tu punto de vista, ¿por qué crees que los jóvenes deberían ser considerados en la política del sindicato? Te lo cuento además porque Anehud es un sindicato del sector judicial donde a los jóvenes nos ha costado un poco participar. Sin embargo, tampoco decaemos para seguir impulsando la importancia de que los jóvenes participen. Por eso es mi pregunta, ¿por qué deberían ser considerados los jóvenes en la política del sindicato? Lo que se puede ver en el movimiento sindical mundial, en demasiados sindicatos, es que las políticas del sindicato demasiado no son adecuadas para poder responder a los nuevos desafíos del mundo laboral que se enfrentan a los jóvenes, a veces que es la precariedad laboral, el miedo de discriminación sindical y entonces es importante de construir esos puentes entre las generaciones para que los jóvenes puedan ayudar a desarrollar las nuevas respuestas sindicales a esos desafíos que encontramos. Y desde ese punto de vista, ¿qué crees tú que deberían hacer los sindicatos para incorporar a la juventud desde tu experiencia internacional? La importancia para poder vincular a las generaciones que necesitan colaborar juntos es de estar abierto a ese espacio de ver juventud no como una competición para su puesto de trabajo, sino como una ventaja, una fuerza para el sindicalismo, una fuerza para el movimiento y una fuente de ideas, más que una fuente de competición, un peligro para su posición como líder sindical, que tiene que estar abierto a recibir críticas también de la diferencia entre la respuesta sindical actual y los nuevos desafíos, porque estamos en un mundo muy, muy inestable al momento, y entonces es importante de tener esa mente abierta para poder recibir críticas, al momento que son críticas constructivas también por el lado de juventud. Y con eso, con esa cooperación entre juventud y con los líderes sindicales que tenemos, eso permite fortalecer el movimiento, explotar las nuevas ideas y poder buscar ideas innovativas para los desafíos que hay en el movimiento laboral, el mundo laboral. Perdón. Desde tu experiencia, Cédric, ¿qué problemas se enfrentan hoy las y los jóvenes en el empleo público a nivel mundial? Tú estás trabajando actualmente con compañeros de Asia. Has tenido la posibilidad también de trabajar muy de cerca con los jóvenes de África y también con los jóvenes de Interamérica. Entonces ya tienes una experiencia sobre esta materia. ¿Qué nos puedes contar? Sí, obviamente, uno de los problemas mayores y es ese nuevo dualismo en el mundo laboral, que no es algo muy nuevo, pero es esa diferencia que crece entre el empleo tradicional que vemos con derechos estables, bien protegidos por la ley, por la negociación colectiva, y las nuevas formas de trabajo también que no corresponden, que no ofrecen las mismas condiciones laborales, la misma protección, el mismo nivel de sueldo, que puede corresponder al sueldo mínimo, pero a veces es más bajo. Entonces, es ese dualismo que los jóvenes, debido a la falta de empleo de manera general, sobre todo en el empleo público, después de años de cortes en el sector público, ¿cómo se dice?
la baja calidad del empleo público por falta de fondos públicos que, que baja el nivel de servicio que ofrecemos y que entonces abre un poco la puerta a una menta más privada sobre eso, donde se tiene que hacer lucros con esos servicios también. Ha puesto el problema también de acceder a un empleo estable, un empleo digno, y por falta de oportunidades de trabajo digno, la juventud se siente, tiene que aceptar condiciones laborales que no son aceptables, tienes que renunciar a sus esperanzas de un trabajo digno, que renunciar a algunos derechos, a un trabajo estable y a quedarse en precariedad durante años y años. Y ese es el problema, que hay esa trompa de precariedad, esa trompa de empleos que no son dignos, y la gente, porque tiene que ganar su vida, acepta eso porque no hay otras oportunidades. Y eso es el problema, esa competición, esta predación del empleo precario, del empleo indigno frente a los empleos tradicionales que teníamos antes por falta de financiamiento suficiente de los servicios públicos. Y eso se puede ver en todos los sectores, en la mayoría de los países, no son solo países del sur, también hay esos problemas en los países europeos, se puede ver en Asia Pacífica, en África, donde el trabajo informal también juega una gran parte de esos empleos. Y eso es el problema que hay. Cuando estás joven, no tienes elección entre un empleo decente y otros empleos, entonces tú tienes que elegir lo que está disponible, y lo que está disponible no es digno, lamentablemente. Para quienes están escuchando, a lo mejor no les suena el concepto de trabajo decente o trabajo precario, al que has hecho alusión en varias oportunidades. Explícanos un poco sobre este tema. ¿Qué engloba el trabajo decente? ¿Qué deberíamos las y los trabajadores buscar para decir, yo tengo un trabajo decente? ¿Qué engloba este término? A muchas cosas que entran en el término de trabajo decente. El primero que vemos es de tener un trabajo estable, donde tiene una fuente de ingresos que es estable para permitir construir tu vida, construir tu familia, construir un futuro para ti, para tus hijos. Entonces, eso es el primer punto, de tener algo que es estable para poder ponerse en un futuro visible. El segundo también es de tener un salario digno, porque en muchos casos, sobre todo con una menta privada o de competición, cuando no hay ningún sueldo mínimo, que es muy bajo, no te permite ganar tu vida de manera suficiente para tener acceso al alojamiento, para poder pagar tus facturas al fin del mes sin tener problemas. Y eso también te fuerza a estar en un estado de sobrevivencia que no es digno, que tú no puedes tener esa presión todo el tiempo, y por eso que un salario digno, decente, es muy importante también. Y hay todo lo que se acerca de las condiciones laborales también, que con la presura de esa manta privada, o la necesidad de hacer más con menos, que es en los sectores públicos ahora, con la falta de financiamiento de servicios públicos que he mencionado, tú tienes presura para trabajar más, hacer más horarios para poder soportar tu cargo de trabajo, tu cargo laboral, a pesar que no te dan los recursos y los medios de bien hacer el trabajo. Por eso que tú tienes que trabajar demasiado, tener dos empleos cuando tú no tienes un sueldo digno suficiente para asegurar la sobrevivencia de tu familia. Tú tienes que tener varios empleos o buscar fuentes de ingresos adicionales, y eso no es compatible con nuestra visión de un trabajo decente. También en las condiciones laborales que hemos visto, sobre todo, por ejemplo, con el ejemplo del COVID y de la pandemia, que no es aceptable que tú te vas al trabajo y sabes que tú vas a arriesgar tu vida o tu salud en ese proceso. Por eso que tener la capacitación suficiente para hacer trabajo en condiciones seguras, tienes el equipamiento, son cosas también que son esenciales para poder considerar tu trabajo como trabajo digno, porque para no tener ese miedo también de perder tu vida o de perder tu salud en eso, sobre todo si al mismo tiempo no hay una protección social suficiente para decir que en caso de accidente vamos a
a proporcionar un ingreso a tu familia, vamos también a tener ese seguro, entonces, o si tú pierdes tu empleo, tú no puedes trabajar más por el tema de salud después de haber herido, que tú tienes un seguro para poder tomar el tiempo de capacitarse, de buscar otra perspectiva de empleo. Y todo eso pertenece a esa concepción de un trabajo digno, decente. Cedric, la OIT habla del futuro del trabajo, pero sabemos que ese futuro lo adelantó la pandemia. ¿Qué efectos de ese futuro crees que están enfrentando los servicios públicos en la actualidad? Lo que ha pasado con la pandemia es claramente la aceleración de la digitalización del trabajo, sobre todo en los servicios públicos, que debía perseguir a pesar de la pandemia. Y entonces lo que vimos es mucho más inestabilidad que siempre. Es decir, que hay, con esos cambios que son bruscos, sin anticipación, entonces ha cambiado fundamentalmente la relación con el usuario de los servicios públicos, como trabajadores públicos, por ejemplo, que a veces no podemos interactuar más con ellos porque es a través de una aplicación, de un sitio en internet. Entonces hemos perdido ese contacto humano. También hay esa dependencia al sistema, y entonces que la gente a veces no puede hacer más, no puede resolver problemas si son dentro de un sistema que no manejan directamente, por ejemplo. Hay también todo ese tema de la falta de capacitación, de adaptación a esos nuevos servicios públicos que ofrecemos con las plataformas, la digitalización que pone el problema. Y también el problema que se enfrentan los trabajadores de servicios públicos y esa nueva manera de trabajar también sin poder interactuar con colegas. Entonces, de manera un poco paradoxal, tú trabajas de manera conectada, pero totalmente aislado al mismo tiempo. Y esa pérdida también de acción, de poder interactuar con colegas pone problema para el aprendizaje del trabajo, sobre todo para jóvenes que no pueden aprender de los señores que tenemos en los servicios públicos. Desde ese punto de vista, Cedric, tú nos has hablado de la digitalización, de la falta de conectividad que tienen los trabajadores con sus propios colegas, con la falta de conectividad también con los propios usuarios que acceden a los servicios públicos. Esa es como la realidad, ¿no?, que adelantó la pandemia. Desde tu punto de vista, ¿cómo crees que esta digitalización afecta en lo particular a los jóvenes, tanto en lo positivo como también en lo negativo? Sí, entonces, por el lado un poco positivo, esa digitalización puede proporcionar una simplificación de tareas, una automatización de tareas que a veces no son interesantes, también que permite de no utilizar más papel, que puede ser también muy complicado, no es fácil y que también no es bueno para la planeta. Entonces eso es algo positivo. También ofrece un poco más flexibilidad a los trabajadores y las trabajadoras en relación con los horarios de trabajo, porque ya que estás conectado todo el tiempo con tu trabajo, es fácil también de cortar un poco, de tener pausas para tu vida personal cuando lo necesitas, cuando tienes que ir al doctor, cuando tienes que cuidar de tus niños, por ejemplo, y eso es uno de los aspectos potencialmente positivos. Pero lo que vemos también es que en lo negativo hay también riesgos que esas cosas llegan a puntos extremos, como lo he dicho, que entonces tú estás conectado todo el tiempo. Entonces, es decir, que tu desconexión del trabajo puede ser mucho más complicado, que si tu jefe te necesita a un momento dicho, tú te vas, mismo si estás con tu familia, tú te vas a recibir el correo, tú te vas a recibir la notificación y eso te pone una presura, mismo si no tú vas a atender a esa cosa directamente. También a todo ese riesgo sobre los datos que creemos ahora y cómo están utilizados, porque por el momento no hay ninguna transparencia sobre los datos que son disponibles en el Internet debido a nuestra actividad como ciudadanos, como usuarios y también como trabajadores. Y esa falta de transparencia pone muchos problemas porque no sabemos entonces si se puede utilizar frente a nosotros,
sí se puede utilizar para evaluar nuestra performance al trabajo, se puede evaluar a nuestra actividad como sindicalistas o otras cosas, sobre todo con la tendencia de criminalizar el sindicalismo. En muchos países se suponen muchas preguntas de cómo los datos pueden ser explotados contra nosotros. Y también lo que había mencionado como trabajador de público es la dependencia del sistema y las plataformas y la tecnología que utilicemos, que a veces estamos esclavos de esta tecnología, de este sistema, y no hay ninguna manera de salir de esa situación. Cuando el sistema te niega acceso a algo, entonces necesita mucho más esfuerzos, mucho más trabajo para encontrar la solución. Y eso es un parte de las cosas que podemos ver y que podemos encontrar después desde la digitalización acelerada del trabajo. La ISP, Cedric, está llevando a cabo un proyecto justamente sobre lo que tú estás hablando, la digitalización, el teletrabajo, las nuevas formas de empleo. ¿A qué apunta este proyecto? Si nos pudieras contar un poco de qué se trata, quiénes están participando, cuándo terminan estas capacitaciones. Sí, estamos desarrollando ese proyecto para poder movilizar más juventud en general sobre esos nuevos cambios, porque es algo muy nuevo y que se vende demasiado como algo muy positivo para todos y todas, como le he dicho, para simplificar un montón de tareas, un montón de trabajo administrativo también, que permite esa flexibilidad, que es la gran palabra de esa transformación digital, la flexibilidad, como lo había dicho antes. Flexibilidad no es bien pertinente con trabajo decente, porque tenemos un poco de estabilidad también en ese mundo. Y por eso que vemos que los jóvenes son al frente de esos cambios como nuevos trabajadores, con más costumbre, más facilidad para trabajar en las tecnologías, manejar las plataformas, manejar el teléfono para el trabajo y todo. Y por eso que queríamos movilizar a la juventud sobre esos temas también, para, como lo he dicho antes, que pueden aportar sobre esas cuestiones, que pueden destacar los nuevos desafíos que acompañan esa transformación digital. Porque a veces, si el cambio es un poco más lento en otras partes, la juventud, con toda ¿cómo se dice? La adición de esos cambios y de los desafíos que ya tienen como jóvenes con trabajo precario, con falta de capacitación, a veces falta de recursos, permiten también de proporcionar ese ojo nuevo sobre las cosas, y también con la menta ¿cómo se dice? Una menta de nueva persona que va a innovar, a inventar nuevas maneras de trabajar, nuevas maneras de ver el problema, y también nuevas maneras de buscar una solución a esos desafíos. Y por eso entonces queremos poder aumentar, visibilizar un poco el problema, para que los jóvenes se movilizan, se activan y que contactan a sus líderes también sobre esos temas, porque, como he dicho antes, las dos generaciones se necesitan, y por eso necesitamos que los jóvenes se pongan en contacto con los líderes actuales que tenemos para trabajar juntos sobre eso. ¿Incluye capacitación este proyecto, Cedric? Sí, claro, tenemos varios webinarios y también para poder interactuar con los jóvenes, para poder mostrar también los resultados de una investigación que hemos hecho sobre el estado de la legislación en la región para responder a los desafíos y el vacío de la ley frente a esos cambios rápidos que hemos visto en la digitalización del trabajo. Y es importante porque nos permite también fortaleciendo nuestros líderes jóvenes, de aumentar la posición de ellos como actores importantes en esa discusión en los sindicatos, para que no solo tienen que hacer presente de manera natural, pero también para que puedan aportar algo muy, muy
fuerte, con un punto de vista que ya está maduro en esos temas, con el intercambio entre las subregiones, entre los países, para poder proporcionar realmente esas ideas nuevas, ese punto de vista fresco dentro de los sindicatos, y por eso pasa por una capacitación de nuestros líderes y también con el debate que proporcionamos en esos espacios y en esas plataformas. ¿Qué desafíos crees tú que enfrentan los sindicatos en el marco de la digitalización y las nuevas formas de empleo en el sector público? El desafío que pasa es con esos cambios que fueron tan bruscos con la pandemia también, es que fue hecho sin anticipación. Teníamos que digitalizarnos para protegernos por el tema de la salud, y entonces ya vemos las consecuencias de esta transforma brusca, y tenemos que retomar en nuestras manos, en manos públicos, esos temas de las consecuencias de eso sobre nuestra salud mental al trabajo, sobre el manejamiento de los datos que producimos trabajando online, por ejemplo, y también todo el impacto que eso tiene sobre los servicios públicos, que sea para los usuarios también, como he dicho, que no tienen más contacto humano para recibir un servicio que es muy mínimo y que es un problema. Yo puedo ver que en muchos países a la gente no le molesta pagar más impuestos para tener un contacto humano, para asegurar que cuando necesitas algo del gobierno, no sé, de tu municipalidad, tú puedes llamar a alguien que va a contestarte y no tener una plataforma con una voz robótica que solo va a pedir las mismas cosas y no va a buscar proporcionarte ninguna solución, por ejemplo. Entonces, son debates que no hemos hecho, no hemos tomado en el debate público, porque había la urgencia de la pandemia. Entonces, tenemos que retomar eso y recuperar, sí, y pedir al gobierno, a las autoridades que tenemos que discutir ahora de las consecuencias de esos cambios. Y desde un punto más bien crítico, Cedric, ¿cómo ves tú el rol que hoy día están jugando los sindicatos sobre esta nueva realidad? Los sindicatos tienen un rol muy fundamental en ese proceso de retomar esa discusión, porque con la organización de los trabajadores que tenemos, estamos uno de los pocos contrapoderes creíbles que pueden demandar ese debate público, que puede poner presión para que ese debate tiene lugar. Entonces es muy importante, y es importante también porque podemos representar algunos lados de ese cambio por el interés que tenemos en los servicios públicos de calidad, y como he dicho, en la calidad del servicio público que entregamos a los usuarios, y también por un punto de vista de las consecuencias sobre el trabajo que hay, y también sobre esa alta flexibilidad y todas las consecuencias negativas, y también con el potencial positivo de esos cambios. Y por eso que el sindicalismo tiene que tomar en sus propias manos esa lucha o esa demanda. Y según tu experiencia y lo que has visto, ¿tenemos un sindicato desde tu punto de vista reactivo o proactivo sobre estos procesos de cambio? Eso es parte del cambio en el sindicalismo que necesitamos. En muchos países se puede ver que solo estamos como en la reacción de esos cambios, y también en una postura muy defensiva para nuestros derechos, para nuestras condiciones laborales, por el tema de los cortes en los servicios públicos, de los ataques de la derecha, como lo hemos visto en Brasil, pero en otros países también. Y entonces es parte de eso que estamos tan ocupados con esa postura defensiva de nuestras condiciones laborales que ya tenemos, que a veces olvidamos que hay esa transformación del trabajo que no estamos... que no vemos, o que vemos demasiado tarde, y tenemos que anticipar esos cambios, y también tenemos que retomar un poco de agresividad, un poco de activismo en ese sentido sobre esos temas, porque con el desafío, con el dualismo que he dicho entre el trabajo tradicional que defendemos actualmente con los sindicatos y la otra parte del mundo laboral que luchamos para poder proteger de manera adecuada, a mucho más que hacer, y necesita mucho más que
que reaccionar a lo que pasa. Tenemos que retomar una visión positiva del trabajo y donde el trabajo decente debe estar la normalidad de nuevo, no debe estar como una suerte para pocos trabajadores privilegiados y que los restos quedan con trabajo indecente, indigno. Muy bien, Cedric. Finalmente, para ir concluyendo con la entrevista y darte unos minutos después para que te despidas, me gustaría preguntarte, y no quiero dejar de hacerlo, porque eres una persona que está muy involucrada también en los procesos políticos de los países de América Latina. ¿Qué opinas del proceso político que está viviendo Chile y qué importancia crees tú que ha tenido la juventud en estos cambios? Tengo que decir que desde mi punto de vista francés, nos calienta un poco el corazón de ver ese nivel de lucha, ese nivel de esperanza que hemos visto en ese proceso político y que finalmente se puede abrir el proceso para una nueva constitución en Chile. Creo que es súper importante para el país, primero, para poder dejar atrás la herencia de la época oscura de Pinochet, de poder curar un poco el trauma que queda de esa periodo, y también porque permite que lo que ha pasado en esa época no persigue ahorita con una nueva constitución, permite totalmente de cerrar esa época, y creo que para el país el mismo, de manera simbólica, pero más de manera más humana, es algo extremo importante. También me parece muy interesante porque, como he dicho, abre perspectivas de esperanza para el mundo político, y no solo para Chile, pero para toda América Latina y mismo para nuestros países, que sea en Europa o en nuestro mundo. Es una inspiración que se puede. Cuando un pueblo entero quiere pedir a un cambio, se puede, a pesar de la violencia policial, de la respuesta de los militares y eso, que cuando el pueblo está unido para algo, se puede. Y es un mensaje muy importante que habíamos un poco perdido de vista esos años pasados desde creo el verano árabe, que no está, que es un poco triste ahorita. Y a propósito de la importancia de juventud, creo que como cada movimiento de revolución o de lucha fuerte, juventud siempre está al frente, siempre está una fuerza mayor en esa lucha, en esas demandas. Y eso es por la naturaleza de juventud, porque cuando eres joven tú tienes poco, tú no tienes polola, no tienes una casa, no tienes plata, a veces no tienes empleo. Entonces, cuando un gobierno, cuando una situación te retira también tu futuro, te retira tus esperanzas, la única cosa que te queda es la lucha, y eso no lo pueden retomar, y por eso que Juventud creo fue un actor mayor en esa transformación y de ese movimiento en Chile. Bueno, Cedric, ¿qué quieres que te diga? Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo de Aló Anejud. Estamos muy agradecidos como organización de que te hayas dado el tiempo de poder compartir con nosotros todas tus ideas, que como dices tú, son parte del debate, un desafío que tiene organizaciones como la ANEJUD en un poder judicial que se está digitalizando y a pasos muy grandes, y que claro, nos pone a pensar en cómo nos vamos a preparar para todos estos cambios. Dejamos a todos invitados a un próximo capítulo de Aló Anejud, y muchas gracias, Cedric, por tu entrevista. Muchas gracias por la invitación y por el podcast, y deseo lo mejor al pueblo chileno para la nueva constitución y a la ANEJUD para sus luchas futuras. Gracias por preferirnos y escuchar nuestro podcast, Aló Anejud. Las y los esperamos en nuestra próxima edición. No te olvides de compartir el link, comentar el programa e informarte de nuestro próximo tema. Hasta pronto, Aló Anejud, el podcast del gremio de las y los empleados judiciales de Chile.